Buenos días. Vamos a empezar esta cuarta sesión dedicada a las actividades de riesgo-peligro, en especial el régimen jurídico de los medicamentos y de los alimentos. Ante todo, querría agradecer a los organizadores la invitación a moderar esta sesión del Congreso, este Congreso tan bien organizado, en el que se nota la mano de las personas que están detrás de la Asociación Hispanolusa de Profesores de Derecho Administrativo, tanto los presidentes Diego Freitas de Amaral y José Luis Meilán, como los coordinadores Fausto de Cuadros y José Luis Martínez López Muñiz, a quienes hay que reconocer el tiempo dedicado a este buen resultado, que es un congreso adecuadamente vertebrado, en el que hemos contado con el apoyo indispensable de la Universidad Lusíada de Lisboa, con el rector y compañero de Oliveira Martins al frente, y también con el coordinador profesor Antonio Cordeiro. Mi satisfacción, pues, por participar en un coloquio tan sugestivo, tanto por la temática de gran actualidad como por la estructura y la selección de los problemas que se ha llevado a cabo. Y asimismo por la pluralidad de los ponentes, pluralidad geográfica, en el caso de España, pues ponentes de Valladolid, de Salamanca, de Santiago, de Madrid, de distintas universidades, y diría también ideológica, si es que podemos hablar de una ideología universitaria vinculada a nuestras escuelas. Es una cuestión en la que hemos de esforzarnos para poner a prueba la riqueza, la variedad y la calidad de esas escuelas a las que nos vinculamos. Es necesario que nos mezclemos, que debatamos y que nos reconozcamos unos a otros. Reconocer la presencia del contrario es la primera manera de potenciar las propias ideas. Bueno, el tema de la sesión es el de las actividades de riesgo, sobre todo en relación con los medicamentos y los alimentos. Esta es sin duda una cuestión en donde el derecho transnacional, con la denominación que se ha optado, por la que se ha optado en este Congreso, manera de conjugar el derecho internacional y el derecho de la Unión Europea, digo que paulatinamente esos aspectos de regulación internacional, transnacional, han adquirido mayor intrascendencia por la confluencia de dos vectores que son un tanto contradictorios. Por un lado, se incrementan los riesgos. Tenemos incluso riesgos de amenaza planetaria, como ya nos es conocido, riesgos que no podemos negar, aunque los juristas no tengamos capacidad para identificar los elementos determinantes del cambio climático. Lo que tenemos claro es que hay mejor prueba pericial no puede haber. Es decir, la humanidad ha constituido un panel de científicos de máxima calidad que nos acreditan. Si para nosotros una casa se cae porque el arquitecto nos dice que está resquebrajándose, pues ¿cómo no vamos a admitir el hecho evidente del cambio climático acreditado por la comunidad científica organizada? Incremento, decía, de los riesgos, por un lado, y por otro lado, un aumento en la sensibilidad, en la percepción del riesgo por parte de la ciudadanía. Es una suerte de contradicción de esa sociedad del riesgo que caracterizó también Ulrich Beck y que en España ha divulgado, entre otros, el querido amigo José Esteve. Esa sociedad del riesgo donde cada vez tenemos más situaciones catastróficas, más desastres de origen natural y antrópico, y sin embargo también hay cada vez más temor ante riesgos más pequeños. Es decir, la trascendencia del riesgo ha disminuido en su intensidad. Cada vez los eventos determinantes de la percepción social de algo como catastrófico son de menor entidad. Sobre todo cuando la opinión pública asume la posición de las víctimas. Situación que no se da siempre, porque la humanidad continúa siendo muy selectiva en la determinación de las víctimas significativas.
500 indios mueren en no sé qué y tal, y la noticia es que hay un portugués que iba de turismo, esa es la noticia, o un sevillano que se... Necesitamos integrar mundialmente las técnicas jurídicas, el alcance de los daños, ya digo, planetario es cada vez mayor, y el carácter global de las medidas. Supongo que aquí se nos recordarán esas técnicas, pues la trazabilidad, la prevención, la reacción, la responsabilidad. Bueno, como ponente español no se podía haber elegido a mejor compañero. Me ha traído incluso el café al desayuno, con lo cual... Profesor Manuel Izquierdo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Córdoba, decano en estos momentos de la Facultad de Derecho, es experto del Comité Científico de la AECOSAN. AECOSAN es Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Hay que tener buena cabeza para ser bedel de para llevar en la gorra este nombre. Es una notable autoridad, sobre todo en materia de seguridad. Ha publicado en temas donde la palabra seguridad aparece. La seguridad privada, que es la alternativa a la seguridad pública con la que nos amenazan todos los gobiernos de una manera a veces sorprendente. ¿Saben ustedes que para el acceso a la Academia General Militar de Zaragoza tiene que pasar un acceso de seguridad privada? Ya, los soldados ya no hacen la guardia y el control de acceso. Seguridad industrial, seguridad de vivienda, seguridad de consumo, seguridad bancaria, de salud, de comercio, en línea que entronca muy bien con los trabajos de su maestro y querido amigo profesor Manuel Rebollo Puig. Sus publicaciones, el conjunto de sus publicaciones es enormemente variado, tanto en artículos en revistas de primera línea como monografías y colaboraciones. Yo destacaría sus libros relativos a los consumidores, a la seguridad privada, a la seguridad industrial y a la inspección de consumo, y también esa magnífica obra en colaboración con el profesor Rebollo sobre las sanciones administrativas. Insisto, bajo mi óptica no se podía seleccionar mejor ponente español para tratar de tema de tanta actualidad y trascendencia. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar a la Universidad Lusíada por esta magnífica organización, por su amabilidad y generosidad hacia los ponentes y demás compañeros españoles. Y después, pues, felicitar y agradecer también, se dijo ayer que eran el alma y el corazón de estas jornadas, pues empezamos por el alma, los profesores Meilán Gil y Freitas do Amaral, y después el corazón o el motor, que son los profesores Martínez López Muñiz y Fausto do Cuadros. Ayer se expusieron algunas cuestiones generales sobre el derecho administrativo transnacional y se analizaron también otros aspectos, como la contratación administrativa, que entran dentro de esa parte que conocemos como la parte general del derecho administrativo. Esta mañana lo que corresponde es entrar en esa otra parte del derecho administrativo, que es la parte especial, porque no se puede entender el fenómeno de ese derecho administrativo transnacional y sus influencias en los derechos administrativos nacionales si no se estudian también esas partes especiales. Aunque al rector de la Universidad Lusíada le hubiera gustado que yo hablara en portugués, a cambio, mi presentación sí está en portugués. Si hay algún error, pues me perdonan porque me han ayudado a traducirla. Bueno, no sé si es un portugués correcto o no es correcto, pero para intentar ayudar a la comprensión. ¿Esto funcionaba hasta ese momento? ¿Y ya no? Yo he estructurado mi intervención en esos 5 puntos que tienen ahí.
unas cuestiones generales, unas ideas generales, y después comprenderán que era imposible en media hora sintetizar ni el derecho de los medicamentos ni el derecho de los alimentos, con lo cual lo que he intentado es aquellos aspectos que considero más relevantes, aquellas implicaciones que considero más relevantes son las que están ahí. En el texto escrito hay muchas más y otras cosas, pero he escogido lo que considero más relevante. Más de derecho administrativo. Entonces, veremos unas implicaciones sobre lo que es la reglamentación de las actividades y los productos. Aquí los productos fundamentalmente son los alimentos y los medicamentos, también otros productos, pero fundamentalmente esos. Después veremos unas implicaciones sobre lo que son las decisiones que producen efectos jurídicos hacia terceros, hacia los fabricantes, hacia los productores, hacia los operadores económicos. En tercer lugar, analizaremos qué consecuencias tiene todo este derecho administrativo transnacional sobre las organizaciones administrativas de cada uno de los estados. Y finalmente, una conclusión. En cuanto a esas cuestiones previas, el objeto del estudio de esta ponencia son medicamentos y alimentos, pero solamente una vertiente de la intervención pública en los medicamentos y los alimentos, aquella cuya finalidad es proteger la salud pública y la seguridad, no otras finalidades. Hay un derecho internacional muy importante en temas de patentes y propiedad intelectual e industrial en medicamentos y en alimentos. Eso no es objeto de esta ponencia, exclusivamente la finalidad de protección de la salud pública y de la seguridad. ¿Y por qué existe este derecho internacional? Yo lo he sistematizado en que creo que los motivos que justifican la aparición de este derecho internacional es esos tres que aparecen ahí. En primer lugar, porque hay un importante comercio internacional. Medicamentos y alimentos son bienes muebles, se mueven. Entonces hay un importante comercio internacional en estos productos. Datos de España, aproximadamente el 20% de nuestras exportaciones es sector agroalimentario y el 5% de nuestras exportaciones medicamentos. Por tanto, es un importante porcentaje del comercio internacional. Tanto es así que se va viendo la evolución que las organizaciones internacionales empiezan a intervenir en estas materias conforme el comercio internacional se va desarrollando en estas materias. En segundo lugar, porque es un sector muy dominado por multinacionales. Bayer, Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, o sea, son grandes multinacionales, tanto en el ámbito de los medicamentos como en el ámbito alimentario, las que dominan buena parte del mercado. Y evidentemente las multinacionales quieren tener las mismas reglas en todos los sitios. Es mucho más cómodo. Y en tercer lugar, por su carácter técnico. Su carácter técnico, y a veces muy técnico y de una gran complejidad técnica, hace que haya muchos estados que no tengan la capacidad necesaria para tomar decisiones sobre estas materias. Se necesita que los estados colaboren unos con otros para poder tomar decisiones, porque no se tienen... O sea, ¿cómo va a competir España, Portugal, con una multinacional farmacéutica que tiene los mejores y los únicos laboratorios sobre ese medicamento, sobre esa sustancia, que son los que han pagado esos estudios sobre esa sustancia? ¿Cómo podemos valorar esa inocuidad de ese medicamento si no es colaborando entre los Estados miembros y sus capacidades? ¿Cuáles son
las fuentes más importantes de este derecho transnacional. Con un alcance global, mundial, tendríamos la Organización Mundial de la Salud, que con la FAO, pues, de la que depende el Codex, la Comisión del Codex Alimentarius, que ya se mencionó aquí ayer, y tendríamos también la Organización Mundial del Comercio. Eso en cuanto a organizaciones internacionales. Después tenemos una serie de entidades privadas, que son la Organización Internacional de Normalización o Estandarización, en sus siglas inglesas, ISO, y el Consejo Internacional de Armonización en el ámbito de los medicamentos. Asociaciones privadas sometidas al derecho suizo. A todo el mundo le gusta el derecho suizo, pues sometidas al derecho suizo. En general, todas ellas lo que aprueban son recomendaciones, directrices, orientaciones. Les pongo ahí que atención con la OMC, porque la Organización Mundial del Comercio es distinto, porque tiene un órgano de resolución de conflictos. Entonces, lo que las directrices que dicta y los tratados internacionales en el seno de la Organización Mundial del Comercio sí tienen una fuerza distinta, ¿no? Una fuerza jurídica distinta. Pero fíjense que les pongo ahí derecho administrativo. Esto no es derecho administrativo. O sea, lo que aprueba el Codex Alimentarius es derecho administrativo. No. Son directrices que aprueba la Comisión del Codex Alimentarius. Lo que aprueba una organización privada como pueda ser IHC, ¿es derecho administrativo? No. Por tanto, en línea con lo que ayer aquí dijo el profesor José Luis Martínez López Muñiz, esto no es un derecho administrativo, esto en concreto no es un derecho administrativo internacional ni transnacional. Será que los derechos administrativos nacionales y algunos derechos administrativos internacionales, que sí lo son, el europeo, como veremos inmediatamente, los utilizan, se remiten a ellos y cuando los utilizan y se remiten a ellos, les están dando ese valor de derecho administrativo, los están transformando en derecho administrativo. Pero esto no es, bueno, desde mi punto de vista, esto no, porque hay quien defiende que sí, ¿no? Esto no es derecho administrativo. Y después ya sí tenemos los de alcance regional, fundamentalmente la Unión Europea. Aquí sí que la Unión Europea lo que se aprueba sí son normas jurídicas y aquí sí que estamos ante un verdadero derecho administrativo europeo que la ponente portuguesa, compañera, ha estudiado sobradamente. ¿Cuáles son, siguiendo con el guión que teníamos, cuáles son esas implicaciones fundamentales en el ámbito de la reglamentación de los productos y las actividades? En primer lugar, aquí había antes normas españolas y portuguesas, a día de hoy lo que hay son normas europeas. Esta es mayoritariamente, tanto desde un punto de vista cuantitativo, por la cantidad, como cualitativo, por lo más importante, tanto en medicamentos y en alimentos, está a día de hoy regulado por la Unión Europea. Y además en un proceso continuo que nos encontramos tanto en alimentos más avanzados, pero en medicamentos también, de sustituir directivas por reglamentos. Son ya reglamentos europeos los que predominan en ambos sitios. Eso ha tenido una consecuencia directa, porque estas eran normas que tanto en España como en Portugal aprobaban mayoritariamente los gobiernos, y ahora ya los gobiernos, la potestad normativa de las administraciones públicas, han perdido ese ámbito de competencia. Ahora eso ya se aprueba por la Unión Europea. Pero
Más importante aún es que se ha cambiado el enfoque de esas normas. ¿Y cómo se ha cambiado ese enfoque? ¿En qué consiste fundamentalmente? Esas normas ahora lo que generalmente establecen son objetivos de seguridad y objetivos de salubridad. A veces no, a veces entran en el detalle y regulan con todo detalle los requisitos que se tienen que cumplir. Pero si es posible, lo que regulan son objetivos de seguridad y objetivos de salubridad. Y dejan, por tanto, una mayor responsabilidad en el operador económico, en la empresa, en el destinatario. Les traigo aquí un ejemplo de un reglamento en materia alimentaria y creo que es muy representativo y vamos a detenernos un momento. Esto es sobre los requisitos higiénicos sanitarios que tienen que cumplir los locales donde haya alimentos. Cualquier local donde haya alimentos. Entonces, pues me dice que las superficies de las paredes tienen que mantenerse en fáciles condiciones y dice que para esas paredes tienen que ser materiales impermeables, absorbentes, lavables y que tienen que tener superficies lisas hasta una altura adecuada. ¿Me está diciendo qué material es el que se tiene que utilizar? No, no me dice qué material se tiene que utilizar. Me dice que el material tiene que ser impermeable, no absorbente y lavable. ¿Me está diciendo hasta qué altura tiene que llegar ese material? No. Lo que me dice es que tiene que llegar a una altura adecuada a las operaciones. ¿Qué establecían las normas que esta vino a derogar? Pues me decía, en los mataderos, ¿la palabra matadero? Sí. En los mataderos la altura tiene que ser 3 metros. En las salas de despiece la altura tiene que ser 2 metros. En las pescaderías la altura tiene que ser no sé cuántos metros. Me llegaba al detalle. Ahora la norma, ¿qué me dice? Altura adecuada. Usted, matadero, usted, empresa de harina, tendrá que saber cuál es la altura adecuada. Altura adecuada. Pero fíjense además cómo termina el precepto, porque es un precepto, ¿eh? Y acaba diciendo, dice, a no ser que los operadores de las empresas puedan probar a la autoridad que otros materiales utilizados son adecuados. O sea, es que ya incluso los pocos criterios que establece el precepto acaba diciendo, y si usted me demuestra que ese material que es, por ejemplo, absorbente, es también adecuado, pues también vale, pero me lo tiene que demostrar usted. Lo que les digo de una mayor responsabilidad, por tanto, por el operador. ¿Qué consecuencias tiene esto? Las consecuencias son, primero, crece lo que se denomina la autorregulación, el fenómeno autorregulador. No voy a entrar, porque podría estar mucho rato, pero sí les traigo, y esta ya no la he traducido, lo lamento, esto es unas conclusiones de un equipo de científicos independiente que encargó la Organización Mundial de la Salud para que estudiara la actividad de normalización que realizaba ICH. Y fíjense en las frases, porque es que son crueles. Dice, ICH ha confiado de modo creciente en la tecnología farmacéutica avanzada en su establecimiento de normas. ¿Vale? Dice, la seguridad adicional derivada de esas normas estrictas todavía no se ha aprobado. Dice, el establecimiento de esas normas permite solo a las empresas farmacéuticas de amplios recursos que alcancen los niveles necesarios. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, usted está aprobando normas internacionales para las grandes farmacéuticas de tal manera que está echando casi del mercado
a las pequeñas farmacéuticas porque no pueden cumplirla. Pero añadiendo, no está aprobado que esas normas den más seguridad. Quería ponerle aquí el acento sobre los riesgos que tiene la autorreglamentación y la autonormación, y aquí hay uno de ellos. Y después la otra consecuencia es que, claro, lo que antes, todos esos detalles técnicos que antes estaban en las normas, en los reglamentos, ahora ¿dónde están? Son en esta autorreglamentación y después en eso que se llama, esa palabra, el soft law, ¿no? En ese soft law que aprueba la propia Unión Europea, la propia Comisión Europea, que está llena de guías de buenas prácticas de higiene, protocolos y cosas similares. Bien, pasemos... perdón. Pasemos al siguiente punto. ¿Cuáles son las implicaciones en esas tomas de decisiones en las que van dirigidas a terceros? Aquí estamos hablando de autorizaciones administrativas, de registros administrativos, de la medida administrativa de retirar un medicamento del mercado. Bien, ¿qué podemos decir en general de todas esas cosas? Pues lo primero que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿quién toma estas decisiones? Pues quien decide quién toma estas decisiones es la Unión Europea. Es la normativa de la Unión Europea la que establece quién va a tomar estas decisiones. En principio eso se mencionó aquí ayer, sobre la base del principio de subsidiariedad. En el fondo, lo que hay es una lucha de poderes entre la Comisión Europea y los Estados miembros, pero jurídicamente principio de subsidiariedad. Cuando me queden 5 minutos me avisa que me queden, todavía no, todavía es 8. Bien. ¿Qué modelos se encuentran de esas implicaciones? Pues podemos encontrar modelos descentralizados y modelos centralizados. En los modelos descentralizados, a veces esa decisión le corresponde adoptarla a los estados y solamente tiene efectos jurídicos en ese estado. Hay una autorización de unos medicamentos que es el estado el que da esa autorización a ese medicamento, pero ese medicamento solo se puede comercializar en ese estado. Por tanto, el primer supuesto, una decisión nacional que solo produce efectos jurídicos en ese territorio. Segundo supuesto, una decisión nacional que produce efectos jurídicos en todo el territorio de la Unión Europea, pero donde solamente la ha decidido un Estado. ¿Vale? No han intervenido los otros Estados. Le traigo aquí un ejemplo algo morboso, pero es que es así. Esto es el marcado sanitario. Esto de aquí es el marcado sanitario. Es muy curioso porque eso, el poner eso ahí, que lo hace el veterinario oficial, tanto el portugués como el español, desde mi punto de vista tiene la naturaleza jurídica de una autorización administrativa. Y no hay un acto escrito, no hay un pie de recurso, no es que te pongo el sello o no te pongo el sello. Pues bien, cuando se pone este sello, que repito, lo pone el veterinario oficial de cada matadero, esa carne ya puede circular por todo el territorio de la Unión Europea. Pero la ha decidido un Estado miembro. Y después nos encontramos el siguiente supuesto, que es en el que la decisión es nacional. Se utiliza aquí, a la Unión Europea le encanta poner nombres bonitos, se utiliza aquí la expresión Estado miembro de referencia, ¿vale? Entonces, la decisión la toma un Estado
el Estado miembro de referencia, tiene efectos jurídicos en todos los Estados, pero todos los Estados han podido participar en esa toma de decisión. Todos han podido participar en esa toma de decisión. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos, un procedimiento para los medicamentos, que se llama precisamente el descentralizado, en el que hay un estado de referencia, pero todos los demás estados pueden opinar sobre lo que les parece esa solicitud de autorización de ese medicamento. Bien. Y después tenemos las centralizadas, ¿no? Las decisiones centralizadas, que son aquellas que les corresponden a la Comisión Europea. Dentro de esas se pueden distinguir por distintos supuestos por los que le va a corresponder a la Comisión. Uno supuesto es porque la Comisión tome una decisión. Les pongo un ejemplo. Hay una autorización para medicamentos que están elaborados con plantas tradicionales. ¿Vale? De plantas tradicionales, la manzanilla, bueno, pues medicamentos de plantas tradicionales. Y es una autorización que dan los Estados. Pero antes la Comisión Europea aprueba una especie de lista de plantas tradicionales que se admiten para los medicamentos. Entonces hay una predecisión de la Comisión en la que me establece esa lista. Y ahora ya cada Estado decide, cuando le mandan una autorización para un medicamento que usa plantas tradicionales, ¿tus ingredientes están en esa lista? Sí, no. Y en función de eso da la autorización. La autorización la da el Estado, pero sobre la base de algo que ha establecido previamente, de una decisión que ha establecido previamente la Comisión. Después puede ocurrir, como ocurre en ese de los medicamentos, que los Estados no lleguen a un acuerdo. Francia diga que sí, que considera que se puede comercializar ese medicamento, Portugal diga que no, que él considera que ese medicamento tiene muchos riesgos y que no se debe autorizar, y entonces no hay acuerdo. En ese caso, en los que no hay acuerdo, nuevamente es la Comisión la que va a acabar tomando esa decisión. Y hay un tercer supuesto, que es cuando directamente la normativa le atribuye a la Comisión la competencia para dictar ese acto final. Dice, pues la autorización de medicamentos de uso para cáncer y tal, le corresponde a la Comisión. Pues ya está, que le corresponde directamente a la Comisión. Bien es cierto que en aquellos supuestos que corresponden a la Comisión, participan los Estados en eso que se ha dado en llamar, lo que le he dicho, a la Unión Europea le encantan las palabras bonitas, la comitología. En Portugal se utiliza comitología. Bien, pues también suena. Moderador, ¿cuánto me queda? 2 minutos. 2 minutos. Bien. Pues entonces les voy, porque creo que merece la pena que vean esta directiva, por ejemplo. Les he dicho que la normativa pues establece esos modelos, ¿no?, para ver quién decide, pero hay cosas esenciales que quedan en una laguna jurídica, no están reguladas, ¿no? Se prevén esos modelos muy complejos, pero no se regulan ciertos temas con mucha trascendencia. Fíjense esta directiva, que es la de medicamentos, que me dice, en el plazo de 90 días, después de la recepción de esos documentos técnicos que tiene que haber, los Estados miembros implicados decidirán sobre si dicen que sí o dicen que no. Vale. Y dice, y eso se lo transmitirán al Estado miembro de referencia. Dice, esta constatación, el Estado de referencia, certifica el acuerdo general, cierra el procedimiento y da conocimiento de esto al requiriente, al solicitante del medicamento, de la autorización del medicamento. Bien, eso es lo que dice el precepto. Pero no dice, ¿qué pasa si un Estado no responde a los 90 días? Si un Estado no dice nada a los 90 días, no dice ni sí ni no, ¿qué pasa con ese procedimiento? Si, por ejemplo, un Estado, el Estado de referencia, considera cerrado el procedimiento y otro Estado considera
que ese estado de referencia no ha entendido bien los papeles que él le envió. En Portugal han puesto constata, en español dice certificación. Esta certificación, ¿qué valor jurídico tiene? ¿Se puede impugnar por otro Estado? Y si se puede impugnar, ¿ante quién? O sea, si yo considero que no ha interpretado correctamente mi posición, ¿ante quién? Vale, hemos cerrado el procedimiento. Pero ahora cada Estado tiene que dar su autorización. ¿Vale? Cada Estado tiene que dar su autorización en su Estado. Y si un Estado se arrepiente en el tiempo, aquí dijo que sí, o sea, al otro Estado, al Estado de referencia, le dijo que sí. Pero al final, cuando dicta el acto administrativo que es el que vale, el acto administrativo que es el que sirve en su Estado, que dice te autorizo, cuando dicta esto, no dice te autorizo, dice no te autorizo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo solucionamos esto? Y, por ejemplo, el derecho de acceso a los documentos, en este procedimiento, que esto es como estar, ¿saben? Aquí en Portugal creo que no, entre España y Portugal, pero allí en Ceuta y en Melilla tenemos una cosa que es como tierra de nadie, ¿no? En la frontera, que no es ni de Marruecos ni es de España. Bueno, pues estos procedimientos son como procedimientos que no están en tierra de nadie, porque no son procedimientos sometidos al derecho europeo, la normativa europea, pero tampoco quizás al de ningún Estado en sí mismo. Por tanto, el derecho de acceso a los documentos, ¿con arreglo a qué derecho puede acceder una empresa a los documentos, ¿no? A la normativa española, a la portuguesa, con arreglo a... Lo que quiero que vean es cómo en estos procedimientos tan complejos quedan infinidad de cuestiones jurídicas de gran trascendencia sin regular. Las dejan como a lo que aquí ayer se habló de que no era necesario darle forma jurídica a estas reuniones, pues allí en la Unión Europea esto lo dejan como a pactos de caballeros. Bueno, las cosas funcionarán bien. Y eso está bien si no hay terceros interesados. Pero es que aquí sí hay terceros interesados, entonces el tema es mucho más delicado. Y me voy a la conclusión. Me salto algunas partes de las que tenían previstas, está en el texto escrito, y me voy a la conclusión final que podemos sacar de esto. A día de hoy, tanto en España como en Portugal, el origen del derecho administrativo que regula estas cosas está en foros internacionales. Evidentemente ya no está ni en España ni en Portugal. Lo que hay ahora que esforzarse es por establecer unas garantías adecuadas para que las decisiones que se tomen en esos foros, su única finalidad sea la protección de la salud y la seguridad y no sean otras finalidades, y además queden garantizados todos los intereses públicos en juego. Muchas gracias.